de un tema tan central de la Biblia, un tema tan importante, hermanos, altamente importante. Yo he estado clamando desde anoche al Señor y clamándole, ¿no?, que nos traiga esa revelación profunda de realmente lo que es su gracia. Hoy vamos a traer un poquito sobre eso y vamos a ver un ejemplo de la gracia de Dios, donde yo creo que todo el mundo nos vamos a poder identificar con esa bendita gracia de Dios. Como le dije en un principio, si la gracia de Dios usted la logra entender, así por revelación del Espíritu Santo, usted no va a tener en su vida absolutamente mayores preocupaciones absolutamente de nada, porque verdaderamente se va a dar cuenta que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. Por su gracia somos salvos y por su gracia podemos seguir perseverando en este camino. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por su gracia, hermano, no tuviéramos nosotros hoy aquí. Es únicamente, aquí no tiene nada que ver con obras, no tiene nada que ver con conocimientos, con estudios, no tiene nada que ver por lo mucho que usted haga para ganarse algo, no tiene nada que ver, absolutamente. Solamente es el favor de Dios, es la gracia de Dios. Todo lo debemos a la gracia de Dios. Amén. Entonces estábamos hablando con el texto de Gálatas 6, 14 y 15, que dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Puede sentarse. Esas son palabras mayores cuando escuchamos. Escuche las palabras del apóstol Pablo cuando dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la palabra de la cruz, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él se gloriaba, él se jactaba de la cruz. Ustedes recordarán en la cruz, a Jesús le fue dada la peor muerte física, ¿no?, que se podía dar. En esos tiempos y aún en estos tiempos es considerada la peor muerte física que se pueda dar. Pero recuerde que no fueron los sufrimientos físicos, lo que nos dio a nosotros la salvación, lo que nos dio a nosotros la redención. Recuerda, no fue la muerte física ni el sufrimiento físico, sino la muerte espiritual que él vivió cuando nuestros pecados fueron puestos sobre él. Cuando el Padre se separó de él y lo abandonó y lo dejó completamente solo. Recuérdese que hubo un momento, en esos tiempos había muchos mártires, había muchas personas mártires, y luego por causa aún de su propio nombre, por el nombre de Jesús, fueron también crucificados. Y dice la palabra de Dios que ellos morían ¿cómo? Ellos morían alabando a Dios. Ellos morían alabando al Señor. En ese momento el Espíritu Santo parece que les impartía tremenda fuerza y tremenda fe y tremendo poder que a ellos le era tenido. Para ellos era un gozo morir por la palabra y por el nombre de Cristo. Amén. Sin embargo, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, muy lejos de alabar, lo que gritó en ese momento precisamente fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento no hubo una alabanza, en ese momento hubo un terrible grito desesperado, ¿no?, que salió desde lo más profundo de su ser. Porque el Padre en ese momento, ¿no?, lo había abandonado, le había dado la espalda. Él se había convertido en abominación a Dios. Fue tanto el pecado, imagínense, el pecado desde Adán hasta ese momento. Toda clase de pecado habido y por haber fueron puestos en él de tal manera que él se hizo pecado a sí mismo de tanto el pecado que estuvo sobre él. Es
es completamente fuera de orden. Ni siquiera pensar que porque unos romanos o porque unos judíos se burlaran de él y lo crucificaran y lo azotaran, eso iba a satisfacer la justicia divina. Cuando ellos eran pecadores y Cristo no estaba muriendo por pecados propios, estaba muriendo inclusive por los pecados de ellos mismos. Amén. Entonces yo quisiera como que separáramos y entendiéramos, porque lo sé por experiencia misma desde mi niñez. Todo lo que uno sentía mucho le daba mucha pena si yo hubiera estado ahí, el pobrecito, lo que le hicieron, etcétera, etcétera. Y eso ha impedido que nosotros podamos realmente entender la profundidad de lo que sucedió en aquella cruz sobre el Monte Calvario. Amén. Por experiencia lo sé, cada año yo asistía también a esas procesiones donde llevaban al Cristo con la cruz, con una corona de espinas y sangre así pintada, ¿no? Por aquí, por allá. Cosas que apelan a los sentimientos. ¿Comprenden? Y yo les he enseñado una y muchas veces, hermanos queridos, cuando venimos a las cosas de Dios, cuando se tratan de las cosas de Dios, tenemos que discernir espiritualmente. Amén. El área almática de las emociones, de los sentimientos, ese es el área donde Satanás invade y engaña al hombre. Amén. Satanás no puede tocar tu espíritu. Cuando es tu espíritu es el que discierne. Y cuando las cosas son de Dios, Él no razona. El hombre nacido de nuevo, la mujer que ha nacido de nuevo, ese nuevo ser interior que hay en ti, escucha bien, no razona ni cuestiona las cosas de Dios. Amén. Está siempre de acuerdo a la palabra de Dios. A lo malo llama malo, a lo bueno llama bueno. Amén. A lo que está mal, a lo que está bien, está bien. Por encima de sentimientos y emociones. Amén. Es el hombre viejo, el carnal, el que está siempre cuestionando, el que está siempre razonando y no va a las escrituras, que es la palabra de Dios, y es la única que tiene el poder y la autoridad para determinar lo que está bien y lo que está mal. Amén. Si queremos serle fieles a Dios, tenemos que traspasar carne y sangre. Tenemos que ir por encima de emociones, por encima de sentimientos. Aunque me duela y me dé pena decirte algo, te lo voy a decir si estás mal. Amén. Porque me importa tu corazón, me importa tu alma, me importa. Yo tuve la oportunidad en esta semana de hablar con una persona que amo mucho y admiro. Y le dije, y tú eres, tú sabes, tremenda, extraordinaria, una buena madre, una buena tía, pero si Cristo viene, te quedas. A pesar de los 20 años que tiene, o qué sé yo cuántos en el Evangelio, si Cristo viene, te quedas. Porque la actitud de que yo soy así, no. Si tú eres así como tú eras antes, tú tienes que nacer de nuevo. Amén, porque cuando nacemos de nuevo, dejamos de ser como éramos para comenzar a ser como Dios quiere que seamos. ¿Comprende? Y cuando comenzamos a ser como Dios quiere que seamos, comenzamos a pensar con la mente de Cristo. La mente de Cristo tiene que ser formada en nosotros. Amén. La mente de Cristo, vaya a las escrituras. Cuando personas hablan o esto de lo otro, es muy fácil discernir por las escrituras si está hablando por el Espíritu de Cristo o qué otro espíritu o por qué otro espíritu es que habla. Y este es un tiempo, hermano, donde tenemos que estar bien claros y apercibidos. Cuando usted escuche a alguien le hable, de acuerdo a lo que hable, usted sabrá. De acuerdo a la actitud, hay cierto espíritu como contencioso en el corazón, ¿entiende? Como con apariencia, pero el Señor te va a dejar ver dentro. Si usted ejercita los sentidos espirituales del ser interior, usted podrá percibir, ¿entiende? A veces la contienda del corazón, cuando se dice lo que se dice o hasta cuando le hacen a uno una pregunta. ¿Sí o no?
Entonces estamos en un tiempo ahora que usted oye un predicador, usted oye lo que sea que usted oiga, hermano. Discierna, porque espíritu es que está hablando. Discierna si lo que está hablando edifica o destruye. Amén. Please. Entonces con la cruz de Cristo es lo mismo desde pequeño. La iglesia tradicional apela a los sentimientos, apela a las emociones, presentándonos cuadros de pena, un ataúd con un muerto el día del Viernes Santo, etcétera, etcétera. Apelan a la madre, de ahí tanta madre y tantas vírgenes, porque todo el mundo es débil con su madre. A que no apelaban al padre, sino a la madre. Usted me entiende, pero ya basta, corte. Y vamos a ser los hombres y mujeres que estamos llamados a ser. Discierna espiritualmente, aprenda las escrituras, para que por las escrituras usted pueda juzgar lo que está bien y lo que está mal. No lo juzga usted, lo juzga las escrituras. Y si Dios dice que eso está mal, eso está mal. Y si Dios dice que está bien, eso está bien. Independientemente de lo que a usted le parezca o a mí me parezca. ¿Estamos? La iglesia tiene que prepararse para estos tiempos finales, donde hay muchos demonios sueltos hoy. Y los peores todavía no están sueltos, hermano, porque hay unos reservados para más luego. Pero ya hoy hay demonios sueltos para confundir, metiendo doctrinas de error. ¿Comprende? Con la única meta de destruir la iglesia. Y todo aquel que arremete contra la iglesia, contra Cristo arremete. La cruz fue el lugar donde Jesús fue crucificado. Fue allí en la cruz donde Él sufrió. Sin embargo, ¿verdad? Y fue por nuestros pecados, fue por nosotros, ¿no? Que Él sufrió en una cruz. Pero entonces, ¿por qué decía el apóstol Pablo? Tú sabes, ¿no? Que Él se gloriaba en la cruz. ¿Sabe lo que es gloriarse? Gloriarse es que Él se jactaba de la cruz, ¿se entiende? Se gloriaba en ella, le gustaba hablar de la cruz, de la palabra de la cruz. Él había entendido algo. Y a veces nosotros, ¿verdad? Con esa repelencia a la cruz, a mí misma me dio un sentido bastante, mucho más amplio. Cuando yo veo que si el apóstol se gloria en ella. Entonces vamos a ver por qué él se gloriaba en la cruz. El apóstol Pablo, encontré algunos puntos que les voy a tratar. El apóstol Pablo se lo decía: para mí, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se gloriaba en la cruz, porque cuando él veía la cruz, él recordaba su pasado. El apóstol Pablo, llamado Saulo entonces, era un joven estudiante de un maestro muy prominente llamado Gamaliel. Estudiaba para ser rabino. Era un muchacho que prometía mucho entre los jóvenes de su tiempo. Entre los jóvenes de su tiempo, él era el más celoso de su religión, como lo éramos nosotros antes también. Hay personas que uno le habla la verdad y le habla la verdad del evangelio y dice: no, porque yo nací así y mis padres son así. Hermano, quizás usted nació así porque sus padres no supieron otra cosa, pero Dios te está dando la oportunidad de que abras tus ojos. Dios te está dando la oportunidad. ¿Comprenden? Usted se encuentra, este hombre era así. Él era tan celoso que perseguía la iglesia, odiaba la iglesia. Él arrasaba con hombres y mujeres. Comenzó por Jerusalén. Él los llevaba en cárceles para azotarlos, para castigarlos y obligarlos a blasfemar, a maldecir el nombre de Jesús. Usted puede ver eso en su testimonio en el 9, lo puede ver también cuando está hablando con Agripa en el 22, lo puede encontrar también en el capítulo 11 de Hechos, de los diferentes tiempos donde él está hablando. Ese era él. Él daba su voto, ¿no? Para que los cristianos fueran matados, para que fueran muertos. Él votaba, él daba la aprobación. Él veía que la iglesia iba creciendo, los cristianos iban creciendo, y él veía a los cristianos, a la iglesia la veía como una blasfemia,
como algo que se estaba levantando en contra de su religión. Él, así mismo, en esa manera, en eso que tenía él en su corazón, en ese coraje, fue a la sinagoga, buscó cartas oficiales con el sumo sacerdote para ir. Ya no se conformaba con Jerusalén, ahora quiso ir a otras ciudades extrañas. Y entre todas esas ciudades, fue así mismo cuando él comenzó a ir entonces a Damasco, una antigua ciudad de Siria. Y dice la palabra de Dios que yendo camino a Damasco, el apóstol Pablo, él recuerda todo esto. Yendo camino a Damasco, él sabía, cuando él veía la cruz, le tenía que recordar, amado querido, le tenía que recordar toda su vida pasada. Porque fue la cruz la que hizo un cambio en su vida. Y yendo camino a Damasco, dice la palabra de Dios, que él iba y respiraba amenaza y muerte. ¿Sabe lo que significa amenaza y muerte? Su deseo de matarlo, su deseo era el aire que él respiraba. Que el pensamiento de erradicar la iglesia, de acabar con la iglesia, ese pensamiento lo dominaba. Y lo que él, ¿sabe esos toros cuando están así? Yo le he visto un muñequito que echan humo por la nariz. Así echan, pero por erradicar la iglesia, coraje contra ellos para ir a Damasco a arrasar con hombres y mujeres y a todos a los que encontrara en ese camino. Ahora, es bueno recordarles que Jesús mismo les dijo un día a sus discípulos: os echarán de la sinagoga y os matarán. Y aún viene la hora cuando cualquiera os matará, pensando que hace un servicio a Dios, porque no conoce a mi Padre ni a mí. O sea, Jesús ya lo había advertido. Pero quiero también advertirle algo. Siempre les he dicho que Dios lo que mira es lo más profundo que hay en tu corazón. Amén. Podemos estar haciendo muchísimas buenas obras aparentemente, pero las motivaciones y las intenciones del corazón las conoce Dios. Amén. Podemos hacer cosas mal hechas, no, aparentemente a la vista mal, pero las motivaciones del corazón las conoce Dios. ¿Qué pasaba con este hombre? Que este hombre era sincero en su error. ¿Comprende? Era sincero en su error. Él era sincero. Y esto mismo producía en él su preparación interna. El Señor sabía. Era sincero en su interior, porque todo lo que él hacía era, como dijo Jesús, brindándole un servicio a Dios. Amaba a Dios. Se esforzaba por agradar a Dios. Y cuando hacía estas cosas, las hacía precisamente con las motivaciones de que él pensaba que estaba agradando a Dios. El Señor sabía que la rectitud de ese hombre y la integridad de él por servirle era sincero. El Señor sabía cuando ese venga a mí, lo va a hacer también conmigo. El Señor conoce todas las cosas. Amén. Él sabía que cuando él viniera, también él iba a ser un siervo fiel, recto e íntegro, cuando él conociera la verdad de otra manera. Amén. Aquel día iba él respirando. Y vuelvo y le repito, motivado con ese intenso celo que él sentía, ¿no? Por su religión, y lo sentía por Dios mismo. Pensaba que era una blasfemia contra Dios, pero Saulo también en ese camino iba a recordar algo que jamás iba a poder olvidar. Jamás iba a poder olvidar cuando yendo también camino a Damasco, de repente una poderosa luz del cielo lo tiró en tierra. Yo quiero que vayamos, es una historia que todos saben, pero hoy se la voy a partir y nos vamos a identificar con este hombre. Muchos pertenecimos aquí a la iglesia tradicional y éramos sinceros. Y todavía hay en la iglesia tradicional gente que ama a Dios, sinceros, pero que Dios siempre va a obrar en esas personas y permitirá que conozcan la verdad. ¿Comprende? Entonces él también iba a recordar cuando en ese momento, cuando yendo camino a Damasco,
resplandor de luz que luego él mismo testifica que fue un rayo de luz mucho más fuerte que el sol cuando brilla al mediodía, y de en medio de esa luz escuchó una voz que venía de arriba, venía del cielo, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo imagino qué confusión tan terrible. Vámonos un momento, póngase en su lugar, póngase en su lugar. Yo imagino en ese momento qué confusión él tendría. Pero ¿quién me habla? Que conoce mi nombre. Lo llamó por su nombre. No solamente lo llamó por su nombre, sino que le estaba haciendo una terrible acusación. Le estaba diciendo que lo estaba persiguiendo, si él solamente lo que va es detrás de los cristianos. Así que Pablo en ese momento, completamente confundido y aterrado, y la voz y una luz que lo tiró al suelo, simplemente sabía que venía del cielo. Simplemente le puso: Señor, ¿quién eres? Entonces la voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fíjese bien. Ahora póngase en los zapatos de este varón. La voz le dice: yo soy Jesús, el nombre que le fue anunciado en su nacimiento y el nombre que le fue dado el día de su circuncisión. Yo soy Jesús. Jesús, a quien él había pensado que era un impostor, quien él había pensado que era un blasfemo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento algo tuvo dentro de él, tuvo que haber ocurrido algo, pero muy terrible dentro de su corazón. Él perseguía a la iglesia, pero Jesús, lo primero, antes de comenzar a tratar con él, lo primero que Pablo va a tener que aprender es una cosa: que cuando él perseguía a la iglesia, en ese momento el Señor Jesús le estaba revelando la relación espiritual que había con él y con los cristianos. Pablo iba a tener que aprender que que al perseguir la iglesia, al perseguir los cristianos, era a Jesús mismo a quien estaba persiguiendo. Que al tratar de dañar la iglesia, era a Jesús a quien estaba tratando de dañar. Porque la iglesia le costó su sangre. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted sabe que muchas veces mientras yo meditaba en esta palabra me decía: Dios mío, pero todo el mundo confiesa que es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, muy pocas veces respetamos el cuerpo de Cristo. Le hacemos daño al cuerpo de Cristo. Y nos olvidamos, decimos una cosa que creemos, pero no la vivimos, no la tememos. Porque no importa la falta, no importa la falta. Es el cuerpo de Cristo y es Él quien tiene que tratar sus asuntos. A nosotros no nos toca. ¿Comprende? Es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo, su futura esposa. Y el que se mete con la iglesia se mete con la novia de Cristo, con su futura esposa, y el esposo va a pelear por ella y la va a defender. Jesucristo dijo que ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Amén. No se trata de no reconocer cuando hay error en la iglesia, no se trata de no reconocer cuando las doctrinas se han distorsionado. Pero póngale cuidado, porque el que piense estar firme, mire bien que no caiga. ¿Comprende? Porque es delicado. No es bueno tocar la novia de Jesús, porque Él peleará por ella. Amén. Él nos cuida, Él nos guarda y Él nos defiende. Amén. Entonces, yo soy Jesús, el nombre que Él más odiaba. Amén. Pero así mismo también, hermano querido, Dios tiene una particularidad. Por eso es que no vamos a tener excusas. Dios tiene una particularidad, y es que cuando Él nos habla, es increíble, pero dentro nos deja entender tantas cosas.
mucho más de las pocas palabras que nos dice en un momento. Él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él se aterra, él se atemoriza. Pablo se da cuenta que es Jesús, que es el Cristo, que es el Señor, que es el Mesías que él mismo ha estado esperando y esperaba. Sin embargo, él había pecado contra Jesús. Se dio cuenta que cuando le dijo: a mí me persigues, cuando le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, aunque perseguía a la iglesia, él estaba pecando contra Jesús mismo. Estaba pecando contra su Mesías y reconociendo que bastante había hecho para que el Señor mejor lo hubiera aniquilado ahí mismo. Sin embargo, él pudo saborear dentro de sí y pudo sentir el punzazo en su orgullo de la bendita gracia de Dios. Porque lejos de destruirlo y desecharlo, dulcemente le habló Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Le habló con ternura mientras él iba en una carrera ciega, destruyendo a lo que eran de Jesús. Ahora yo pregunto, hermanos queridos, ¿no hemos nosotros experimentado esa gracia? Piense. ¿No hemos nosotros merecido que el Señor nos hubiera destruido también? Piense. No tiene ni que responder, nada más piensa en su vida, piensa en su vida. No diga en su corazón, como yo decía: yo no he matado a nadie. Cuando a mí me decían antes que tenía que arrepentirme: yo no he matado a nadie, yo no uso droga, yo no robo, yo no esto, y me justificaba. Piense en su vida. Yo necesito, hermanos, que recibamos el conocimiento de la gracia de Dios. Y hasta que usted no piense, ni me mire a mí, yo no tengo nada que ver con su vida. Cierre sus ojos, piense en su vida. Piense en su vida, cuán mentirosa era. Piense en su vida, cuántas veces pecaste contra Dios. Piensa en tu vida. Pero cuántas veces. ¿Cuántas veces has pecado contra su iglesia? Murmurando, hermanos, murmurando, hermanas, criticando, destruyendo, dañando testimonio. Piénsalo tú allí, aún después de convertido. Aún después de convertida, piénsalo. Y todavía el Señor no te desecha, te da tiempo a que tengas un verdadero y sincero arrepentimiento. El arrepentimiento de Pablo fue sincero. El arrepentimiento de Pablo fue legítimo. Y por cuanto su arrepentimiento fue sincero y fue legítimo, hubo un cambio de actitud en su vida. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de actitud en la persona. ¿Qué le dijo Pablo a Jesús? Señor, ¿qué quieres que haga? Enseguida estuvo dispuesto a hacer lo que se le mandara hacer. Estuvo dispuesto a servir. Servir al Señor no es venir a una iglesia cristiana. Servir al Señor es rendir un servicio para Él. Algo que Él espera que tú hagas y que comiences a hacer. Amén. Si has nacido de nuevo, hubieron obras que el Señor preparó de antemano para que camines en ella. ¿Dónde la estás haciendo? ¿Comprenden? Me estoy explicando, hermano. Yo le voy a hurgar el corazón desde ayer. Puso Dios en mi corazón. La Biblia dice, hermano, aquí vamos a aprender a creer todo lo que la palabra de Dios dice. Vamos a aprender a creer. Ya suelta orgullo, suelta ya. Que tu palabra no es palabra de rey, palabra de rey tiene Dios. Soltemos ya, hermanos queridos. Ya estuvo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Todos hemos sido como este hombre y todos hemos recibido la gracia de este hombre. Él tuvo un verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento verdadero, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay conversión.
Y si no hay conversión, no hay nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios. Es tan simple como eso. ¿Comprende? No nos podemos engañar. No se deje engañar. Vamos a vivir la verdad de Dios. Si vamos realmente a ser cristianos. Le dijo Jesús, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él había estado deliberadamente resistiendo la verdad del evangelio. Él sabía lo que se predicaba, él conocía todo, pero lo resistía al Espíritu Santo como muchas veces en la iglesia. Cuando se predica, cuando se enseña, dentro de ti el Espíritu Santo redarguye, pero lo resistes porque quieres seguir en tu propia posición. Porque yo soy así. O porque queremos opinar sobre Dios. Vamos a creer las escrituras, vamos a creerla desde el principio al final, todo lo que ella dice. Amén. Nos conviene creerla, nos conviene obedecerla. Si no, Cristo vendrá y nos quedaremos sentados aquí. Amén. Saulo recibió la convicción de que Jesús estaba vivo. Saulo recibió la convicción de lo que decía Esteban, que lo había visto parado a la diestra del Padre. Saulo se dio cuenta de su equivocación, de los errores de su religión. Saulo se dio cuenta que estaba equivocado. Yo oro para que en este momento muchos de nosotros nos demos cuenta de las cosas en las que aún estamos equivocadas y equivocados, en las cosas que todavía sabemos que tenemos que cambiar porque ya conocemos una verdad. Oro por nuestros corazones, hermano. Oro por nuestros corazones. Fue tan grande la convicción de Pablo. Escuche que un día más tarde él pudo decir, recuerde que le estoy hablando de porque él se gloriaba en la cruz. Fue tal la convicción y fue tal la conversión de él, el cambio, que él pudo decir un día, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él había entendido y nos enseña con esto algo maravilloso. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nos está enseñando, hermano querido, y aquí viene el grande secreto. Aquí viene el grande secreto, escuche. El grande secreto que nos está enseñando es este. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él sabía y nos enseña la palabra de Dios en esta tarde, que hay una participación espiritual del creyente con la muerte de Cristo y con la resurrección de Cristo. Hay una participación, póngale atención porque si no, hermano, no lo va a entender. Hay una participación. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso lo dice un tiempo después, por supuesto. Porque él había entendido y por eso se gloriaba en la cruz. Que cuando él creyó, el viejo hombre, el hombre que perseguía a la iglesia, el hombre que blasfemaba contra Jesús, aquel hombre del que hablábamos antes, había sido crucificado en la cruz porque por todos sus pecados fueron puestos sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea que el hombre viejo que hizo todo aquello murió en Cristo. Cristo pagó allí el castigo que le tocaba a él. Amén. El castigo, la sentencia que el tribunal de Dios, la sentencia que la justicia divina le ponía a todos los transgresores de la ley.
Ese castigo Cristo lo llevó por todos aquellos que de verdad han creído. Por eso es, hermano, que cuando decimos creen en Jesús, no es creer que Él existió. Es que tú, escúcheme, es que tú creas que todos tus pecados fueron puestos en Él. Y allí, esa vieja mujer fue allí muerta con Él, crucificada con Él. Para que en su resurrección también tengas participación. Y allí nació una nueva creación, una nueva criatura con una nueva vida sin pecado. Amén. Porque sus pecados quedaron clavados, quedaron limpios. Cristo pagó el castigo para que tú no tengas que... Ahora la justicia divina no puede demandarme el castigo porque por mis pecados no se pueden pagar dos veces. Ya Cristo pagó por mí. Amén. Entonces, cuando usted lo cree de verdad, escuche, yo quisiera como meterme en la cabeza. Cuando usted lo cree de verdad, escuche lo que le digo. Cuando usted lo cree de verdad, es imposible que usted pueda volver a sus pecados y en su andanza, porque ya ese hombre se murió, no lo resucite, no lo levante. Pero solamente se hace eficaz cuando se ha creído de verdad. Y hay una disposición de verdad, sincera, de creer. No importa lo que hayas hecho, no importa que hayas matado 50 gente, que hayas robado 10 bancos, no importa. Por todos esos hechos, ya Cristo pagó allí en la cruz. Y cuando tú lo crees, dice la Biblia, no lo digo yo, que hemos sido crucificados juntamente con Él. Ya la vieja Mili murió allá. Se murió. Tengo ahora que empezar a aprender a vivir la nueva vida que me ha sido dada. Hermano, aquí es donde está el secreto. Es aquí donde está. Usted, si de verdad usted lo cree de su corazón, usted no vuelve a ser el mismo. Sus luchas van a terminar. Usted no volverá a ser igual. Yo no creo que el Espíritu Santo de Dios obra con unos de una manera y con otros de otra. Yo creo que somos una nueva creación en lo que tenemos dentro de nosotros, porque en Cristo agradó a Dios que habitara toda la plenitud de la deidad. Y la cristianidad verdadera y bíblica significa que Cristo pueda vivir a través de ti. Amén. El verdadero cristianismo es que Cristo en ti, Él pueda vivir a través de ti. Si de verdad tenemos el Espíritu de Cristo, Él es el que tiene que vivir. Que tu vida produzca frutos de que Él está en ti. Amén. Y Él está en ti para que tú bendigas. No para que maldigas ni destruyas, sino para que bendigas. Ser cristiano no es ir a la iglesia cristiana. Ser cristiano no es decir, no, yo acepté al Señor. No, si lo aceptaste de verdad, Él entró en ti, Él te compró, tu vida le pertenece. Entonces no hagas lo que quieres, sino deja lo que Él haga en ti. Lo que Él quiere hacer y a través de ti. Amén. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo tengo que ver el fruto de Cristo en ti. Cuando tú hablas, con lo que haces. Tienes que amar a tus hermanos, tienes que amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, desearle bien a los que te hacen mal. Amén. Ese es el punto, hermano querido. Cristo tiene que vivir en ti. Deja que la vida de Jesús fluya en tu vida. Entonces tú eres cristiano. Entonces somos cristianos. Pero recuérdense que cuando no opera un espíritu, opera el otro.
Las obras del que está en nosotros o del que nos influencia son las obras que vamos a hacer. Por eso le dijo Jesús un día a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de su padre queréis hacer, por eso no creéis en mí. Porque eran las obras que ellos tenían. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no las escucháis vosotros, le dijo Jesús. No lo querían escuchar, porque no eran de Dios. Pero el que es de Dios la oye, la vive, le gusta, se deleita en ella, porque es una vida superior. Amén. Pablo terriblemente fue zanjeado en 4, porque él no estaba persiguiendo a hombres y mujeres comunes. Él estaba persiguiendo hombres y mujeres que eran recipientes de la gracia de Dios, que eran recipientes del Espíritu de Dios, hombres y mujeres donde el Espíritu de Cristo moraba. Eso es cosa seria. Amén. Pero él pudo saborear esa bendita gracia. Él no lo merecía. Y qué terrible cuando no lo merece y esa persona viene y te da un derroche de amor. Es como que te aniquila. Si reconociéramos realmente y entendiéramos lo que éramos ante el Dios Santo, y saber que nos ha salvado, y saber que nos ha salvado, y saber que nos ama, hermano, ese amor del Señor y esa gracia, ese favor inmerecido que no merecíamos. Estamos acostumbrados a creernos la gran cosa. No merecíamos nada. La paga del pecado es muerte. Toda transgresión, la ley, toda es pecado, y todo hemos pecado. La paga del pecado es muerte. Lo que merecíamos era la condenación, porque todos hemos pecado contra Dios. Pero la gracia de Dios nos alcanzó. Amén. No menospreciemos esa gracia. Y yo no sé si recuerdan, pero recuérdense que la gracia de Dios nos alcanzó, nos apartó para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. De nosotros dice el Señor que somos su especial tesoro, que somos su pueblo único de su exclusiva posesión. ¿Recuerdan? Y si sabes que Dios te ha apartado, que te ha lavado con la sangre, que te ha... para de su exclusiva posesión, para que sea exclusivamente suyo, ¿por qué te compartes? Amén. Pero lejos, me gusta mucho porque digo, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Porque si, escucha esto, oh, qué lindo. Porque si a Dios agradó que en Jesús habitara toda la plenitud de la deidad, entonces también, y Cristo mora en ti, y Cristo mora en mí, entonces la plenitud de la deidad está en ti y está en mí. Y por eso dice Pedro que hemos sido hechos, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Nosotros tenemos una deuda con Dios, pero es una deuda de amor. Amén. Por eso todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser motivado porque le amamos. Porque usted le ama, muéstrele su amor con lo que usted haga, con lo que usted hable. Muéstrele que le ama con la obediencia. Amén. Lo único que usted tiene para darle a Dios es obediencia. No diga que le dio su vida, que la vida se le dio a usted y usted la echó a perder. Lo único que le podemos dar a Dios es obediencia. Es todo. ¿Por qué? Porque Él te dio a ti libre albedrío. Él te dio a ti voluntad propia. Y cuando tú de tu voluntad propia decides entonces obedecerlo, después que la gracia te alcanzó, porque antes de la gracia tú no podías decidir nada porque estabas atado y esclavizado al pecado. Pero después que ya, por eso dice, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Usted tiene ahora libertad. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú tienes libertad ahora de decidir obedecer o no obedecer a Dios. Él nos dio libre albedrío, nos dio libertad, nos dio voluntad propia. Libertad que no te quita nunca. Tú siempre la vas a tener. Alguien me dijo que no tenía libre albedrío, que no tenía porque se lo había entregado a Dios. Eso no es verdad, eso es mentiras.
El que me diga a mí que no tiene libre albedrío porque se lo dio a Dios, entonces usted es perfecto, usted no yerra. Porque si nosotros erramos y pecamos y fallamos es porque en nuestra voluntad hacemos cosas que no le agradan a Dios. Todos seguimos teniendo libre albedrío, todos seguimos teniendo voluntad propia y por eso le fallamos a Dios. Amén. Y todavía la raíz de rebeldía y el pecado todavía mora en nosotros. Nadie somos perfectos. Tenemos que madurar. Bueno sería que le pudiera yo entregar mi voluntad y que fuera siempre la de él. Ay, qué rico, Señor, nunca pecara. Qué rico, nunca falláramos. Nunca nos falláramos unos con otros y nunca le falláramos a Dios. Qué maravilla, eso será el día que se ha erradicado de nosotros el pecado y estemos en los cielos. Amén. Pero lejos esté de mí gloriarme, dijo Pablo, sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo me he crucificado a mí, yo al mundo. El apóstol Pablo se gloriaba porque la cruz fue la fuente del logro divino. Si usted examina todas las religiones del mundo, usted se va a dar cuenta que básicamente y fundamentalmente hay dos clases. Una, la del logro divino, y otra, la del logro del esfuerzo humano. La del logro divino es el evangelio de Cristo, donde fue Dios quien lo hizo todo. Fue Dios que en la cruz, mediante el sacrificio de su santo Hijo, logró la redención del hombre. Amén. E hizo posible que hoy nosotros pudiésemos ser aceptos y agradables a Él. Y está la otra, que es el logro del esfuerzo humano, que son todas las demás religiones y sectas que se empeñan en obras de justicia propia para tratar de agradar a Dios, no entendiendo que no hay nada que hombre alguno pueda hacer para agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios es lo que Él hace en ti y a través de ti. Amén. Dígame que hizo un orfelinato. Yo no sé quién fue que me dijo una vez: ay, pero Marco Jason, él es muy bueno, le hizo un orfelinato a los niños. Eso no lo lleva al cielo. Que fulano, que no sé cuánto, que hacían obras, eso no lo lleva al cielo. Si no se arrepintió antes, si no invocó a Cristo y nació de nuevo, está en el infierno. No podemos estar mandando gente para el cielo sin saber. ¿O no vamos a creer que Cristo dijo que había que nacer de nuevo? Haga todas las obras que quiera. Si no ha nacido de nuevo, esas obras suyas son para Dios. ¿Usted sabe cómo? Trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que es trapo de inmundicia? ¿Saben lo que es trapo de inmundicia? ¿Lo saben todos? Todos lo saben. Porque si no, yo se lo digo. Los trapos de inmundicia, no lo sabe mi hijo, escucha para allá. Los trapos de inmundicia eran aquellas toallas que usaban las mujeres para ponerse en sus días de su menstruación. Entonces las obras que puedan hacer, escúcheme, las obras que puedan hacer, lo dice la Biblia y lo dice el profeta Isaías, uno de los profetas mayores. El profeta es alguien que conoce a Dios, el corazón de Dios, y habla la palabra de Dios. Entonces todas las obras, todas esas religiones que es en base de obras, delante de Dios no tienen ningún significado, porque la única obra que Él reconoce es la obra del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario, y que usted crea en ella y nada más. Amén. Las obras que Él quiere que tú hagas, Él las preparó ya de anteriormente. ¿Para qué? ¿Qué era lo que tú ibas a hacer? Por eso no podemos hacer lo que nos parece. Tenemos que hacer lo que Él nos llamó a hacer. Cuando hacemos lo que Él nos llamó a hacer, su gracia está sobre uno, porque Él respalda lo que hace. Él apoya lo que hace. Amén. Porque es Él quien mandó a hacerlo. Amén. Y Él siempre hace responsable de todo. Pero cuando hacemos lo que Él no nos mandó a hacer, es solamente con tu esfuerzo humano, hermano querido. Antes de que Cristo viniera, antes de que Jesús viniera, la religión más verdadera, no, la verdadera, era el judaísmo, porque estaba fundamentada en la revelación de la palabra de Dios. Era ese pueblo que Dios escogió, lo tenían a Él solo por Dios, a quien Él trataba de revelarse y darse a conocer a las demás naciones por medio de ese pueblo, ¿cierto? Ahora,
aunque eran verdades reveladas por Dios y era lo más cerca, ¿no?, para servirle a Dios, el judaísmo en el Antiguo Testamento siempre también apuntó hacia un Salvador. De ahí que el Antiguo Testamento está lleno de figuras, de sombras, de tipologías, etcétera, etcétera. Por eso cuando Jesús vino, ya el judaísmo dejó de tener para Dios la importancia que tenía. Porque ya Jesús vino a cumplir todo lo que en el antiguo, lo que el judaísmo señalaba. Llegó Jesús, llegó el Salvador, llegó el Mesías. Entonces, Pablo nos enseña aquí, porque en Cristo Jesús, dice él, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión tampoco, sino una nueva creación. Escuche, entonces lo que nos está diciendo aquí es que los que son de la circuncisión, después de Jesús, los que son de la circuncisión, ya no tienen absolutamente ninguna validez. Pero los que son de la incircuncisión, tampoco la tienen. Amén. Que lo que vale ahora, escuche bien, en realidad es una nueva creación. Lastimosamente hay muchos hoy cristianos, he escuchado decir que se han levantado en algunas iglesias cristianas, se están poniendo como judaizantes. Se están poniendo judaizantes. Se unen muchas veces a iglesias mesiánicas que todavía conservan su costumbre como en los principios, ¿no? Que hubieran todos esos dilemas. Y guardan el sábado, y hacen esto, y con las comidas, bueno, etcétera, etcétera. Y están judaizando, están añadiendo, hermano, están añadiendo obra, esfuerzo humano a la salvación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario y la hizo perfecta y completa. Amén. El que trate de vivir por la ley va a tener que vivir por ella, cumplirla toda. Amén. Si usted quiere judaizar y guardar el sábado, pues no camine una milla, más de una milla el día sábado. Ni cocine, ni haga nada. Tiene que guardarlo entonces como dice. No se coma un bistec y se bebe un vaso de leche. Las leyes fueron como 600 y pico de leyes. Tendrá que guardarlas todas. Porque fueron leyes ceremoniales. Y todas ellas las cumplió Cristo. Él es el Señor del sábado. Así que cuidado. Cuidado. Una cosa es que un hermano aquí se ponga un talit, porque él lo siente en su corazón y quiere hacerlo. Otra cosa es que se le diga, tiene que ponerse un talit. ¿Entendió, hermano querido? Tenemos que tener cuidado, porque hoy se levantan así muchas cosas que no van de acuerdo a Dios. Los judaizantes de Gálatas. Escúcheme todos los judaizantes de Gálatas. Para Dios ya le dije, el judaizante cuando vino Cristo pasó a ser igualito. Si no aceptaron a Jesús y siguieron siendo judíos, judaizantes en su religión, pasó a ser igualito a un gentil pagano, igualito delante de Dios. Porque no en vano iba a morir su hijo. Amén. Escuche eso. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Gálatas. Una iglesia que había comenzado linda, había comenzado por el Espíritu. Y llegaron allí estos cristianos judaizantes a decirle que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley de Moisés. Y oiga lo que le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Mire, hay una maldición para el que le añada obra a la obra de Cristo. Sea anatema, significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Amén. Esto le escribo ahora. Vamos a ver. Evangelio. ¿Qué es el evangelio?
La palabra evangelio viene de una palabra griega, evangelión. Evangelio, aunque lo hemos cristianizado y lo hemos espiritualizado, evangelio es simplemente una palabra griega que significa en español buenas noticias. Habían las buenas nuevas, existía entonces el evangelio imperial, o sea, las buenas noticias del imperio, hablando de los romanos. Ellos tenían evangelio, el evangelio imperial. El evangelio imperial era cuando el emperador se paraba a anunciarle al pueblo que habían ganado una conquista. Habían conquistado alguna nación. Tocaban la trompeta, y venía el evangelio imperial. El emperador tiene buenas noticias para el pueblo. Amén. La Biblia me habla a mí del evangelio de Dios, del evangelio de Jesucristo. Hermano querido, ¿cuál es el evangelio de Cristo? Las buenas noticias que trajo el Señor. ¿Y cuáles fueron las buenas noticias que trajo el Señor? Jesucristo inició su ministerio diciendo: arrepentíos. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos, creed el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Creed. Entonces, ¿cuál es el evangelio de Cristo? Las buenas noticias, que el reino de Dios se acercaba a los hombres. Que ahora el hombre iba a poder entrada al reino de Dios. Iba a estar al alcance del reino de Dios. Porque Él había venido a la tierra a morir por ti y por mí, para que nosotros pudiésemos tener entrada. La buena noticia es que Cristo pagó el precio de tus pecados. Amén. La buena noticia es que Él cargó con toda tu vida pasada, que el diablo ya no tiene potestad sobre ti. Eso es una buena noticia, que nos ha librado del poder del pecado, del poder del diablo. No tiene potestad en nosotros, que el maligno no nos puede tocar porque somos de Dios. Amén. Que Él nos ha sellado, nos ha marcado con un sello de su propiedad. Amén. Eso es una buena noticia. Es una noticia para celebrarla por toda la eternidad. Es una buena noticia, hermano querido. Es una buena noticia. Este es el evangelio de Jesucristo. Este es el único mensaje que tiene el poder para salvar al hombre. Este es el mensaje que el mundo necesita. Abre tu boca y predica la buena noticia del Señor. Abre tu boca y predica el evangelio de Cristo. Abre tu boca, al mundo tenemos mucho que darle al mundo. El mundo no tiene nada para darnos, pero nosotros tenemos un mensaje de salvación para el hombre que se pierde. Tenemos un mensaje de esperanza para el hombre. Tenemos un mensaje de vida para el hombre que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Amado querido, el Señor cuenta con nuestras bocas para que llevemos las buenas noticias del cielo. Es una buena noticia, no te avergüences, es una buena noticia. Tú háblala, tú proclámala, que el Espíritu Santo es el encargado de darle convicción a las personas. Es el Espíritu Santo con su poder que los va a convencer que tú le estás diciendo la verdad. El mejor regalo que puedas darle a alguien en el mundo es el mensaje del evangelio. Es el mensaje de decirle que su vida puede cambiar, que Dios le está dando una oportunidad, que Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La iglesia tiene que salir a lanzarse a hablar la verdad de Dios. Nosotros somos la boca de Dios. Somos las piernas de Dios para ir fuera. No seamos egoístas y desamorados. Como Pedro cuando dijo: quedémonos aquí, qué lindo.
Tú estás salvo. Pero allí afuera hay muchos que están perdidos. Lastimosamente todo el mundo quiere un púlpito y todo el mundo quiere un micrófono, pero los que están aquí ya están salvos es afuera, donde está el trabajo. Y después tráigamelo aquí para disipularlo y decirle las cosas como son. ¿Qué le parece? Trato hecho. Amén. Y entre todos hacemos la obra de Dios. El Señor me está mandando últimamente, y lo dije hace un tiempito, y muchos aquí lo saben. El Señor me dijo, me cambiaba el mensaje, y hasta cuando vaya afuera a la nación, aunque le pedí que este año no quiero, tengo que atender a mi madre y atender la iglesia. Pero sé que vuelvo al mensaje evangelístico de la cruz. El Señor me dijo que era necesario, porque el tiempo apremia. Y voy a hablar de la cruz. Y voy a hablar de la cruz hasta que tenemos todos muertos en Él. Que quedemos todos verdaderamente crucificados allí con Jesús, hermano. Y comienzo por casa, comienzo por aquí. Sí, comienzo en casa. Pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí. Y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Yo quiero que esa palabra escríbala, es una nueva creación. No se juegue con Dios, no se juegue con Dios, no se juegue. Tiene que nacer de nuevo. El apóstol Pablo, para él era inconcebible ni siquiera pensar en gloriarse en alguna otra cosa que no fuera en la cruz de Cristo. Ya el apóstol Pablo no se gloriaba en lo que él había sido antes. Él no se gloriaba en que era un intelectual y que era uno ya un propenso a ser rabino. Él no se gloriaba en su conocimiento, él no se gloriaba en su estudio, él no se gloriaba de lo que gozaba entre los rabinos. Que era fariseo, que era de la tribu, todo eso para él fue todo basura. Todo lo cambió por el conocimiento de Cristo, lo cambió por la verdad. Porque la gracia de Dios cayó sobre él y un día dijo el amor de Cristo, porque él entendió que solamente él es el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, él sabía que él nada había hecho para ganar ese favor de Dios. Él nada había hecho para que Dios lo viera tratar. Nada había hecho, al contrario. Él entendió que solamente lo hizo porque lo amó. Porque te amó, perdonó. Porque te amó. Te amó. ¿Verdad que es difícil? A veces crees, wow, y como yo era, y con lo que hacía. Y tú me amaste. Sí, te amó, si no siguieras todavía perdido en tus pecados. Amén. No dejes que el diablo te hable a tus oídos. Y después de lo que dijiste, dile al diablo sí. Porque siento que eso le susurra Satanás a algunos. Y después, ¿tú crees que eso va a ser así de fácil? Dile sí. No, no fue fácil, dile. Dile no fue fácil. No fue fácil, escucha bien. No fue fácil. Porque a Dios le costó su hijo, diablo sucio. ¿Entendió? No fue fácil. A mí no me costó nada. Pero a Dios le costó su hijo. A Jesucristo le costó mucha humillación y mucho sufrimiento. Y separarse de Dios y cargar con toda nuestra basura. Dígale al diablo, no fue fácil. Cristo tuvo que pagar por mí. Pero ella pagó y yo no voy a ser vana. No voy a hacer vano su sacrificio. No fue en balde, yo lo creo. No deje. Sé que el Satanás le susurra a algunos aquí eso. Dígale y restrégale en su cara. Lo hizo porque me amó.
Y dígale más todavía. Y te digo más. Y me sigue amando. ¡Aleluya! Amén. Amén. Dele un aplauso a Jesús bien fuerte hasta que se le caigan las manos. Aleluya. 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 Sí, Señor. Cristo vive y sigue salvando y sigue libertando y sigue rompiendo ataduras y cadenas y nos sigue amando. Para que lo sepan y que lo sepa el mundo y lo sepa el diablo y lo sepa todo el mundo. Amén, amén. Aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. Aleluya. El apóstol Pablo se gloriaba en la cruz. Porque él entendió que la cruz era lo único que podía. La palabra de la cruz es el único mensaje que tiene el poder de librar al hombre de debajo del poder satánico por causa del pecado. Aleluya. Aleluya. Él sabía que la cruz fue la fuente donde Cristo fue crucificado en una cruz. En una cruz. Y lo libró a él de su frustración, de tratar de agradar a Dios, y no lo conseguía. Porque siempre encontraba que dentro de él estaba el deseo de hacer el bien. Pero siempre terminaba haciendo el mal que no quería. Aleluya. Por eso dijo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Démosle gloria, démosle gloria, démosle gloria que Él ha sido bueno. Dice la palabra de Dios que el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo, porque esa es nuestra fe. Que Cristo ha vencido al mundo. Y por cuanto Él venció al mundo, venció al pecado, nosotros en Él podemos vencerlo. Tú puedes vencer el pecado, tú puedes vencer al mundo. Sí, Señor, puedes hacerlo. El mundo tiene al hombre esclavizado con su sistema de corrupción. Pero la cruz te liberta de ese sistema. Porque todo el que participe del sistema corrupto del mundo, con él será condenado. Amén. Dios el Padre tiene por preciosa la sangre del Hijo. Dios el Padre dio lo mejor que Él tenía. Nada más piense eso. Dio lo mejor que Él tenía para que nosotros fuésemos salvos. Él dio lo único que tenía, su Hijo, un inocente, el justo, pagó por todos nosotros, injustos y pecadores. Él no cargó con sus propios pecados, Él cargó con los pecados ajenos, los tuyos y los míos. Aleluya. Él se gloriaba en la cruz. Porque el mensaje de la cruz es el único que tiene el poder para hacer lo que la carne, debilitada por el pecado, no puede hacer. Amén. Por eso decía, ni lo de la circuncisión es obra de la carne, ni de la incircuncisión tampoco. Tiene que ser un nuevo ser, tiene que ser una nueva creación. Hermano querido, hay que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. ¿Usted sabe lo que él no puede ver el reino de Dios? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No entiende qué es lo que nos pasa a nosotros. No lo entiende. Cuando usted se convirtió y su afán de estar en la iglesia adorando a Dios y su deleite en Él, ellos dicen, eso es demasiado. No han saboreado a Dios.
No han saboreado al Señor. Pero dígame usted, si estar y adorar a Dios o alabar a Dios, qué sé yo, y su palabra y todo eso, a usted le aburre, olvídese que para el cielo no va porque ahí está Él. ¿Y por qué si el hombre hoy quiere rechazar a Jesús? ¿Y por qué Jesús te va a dejar entrar en su cielo entonces? No. Ya Él no viene como un cordero. Ya no más corderito humilde que los papás y le dan galletas para aquí y él callado. Ya no más. Él volverá, pero volverá como un rey con su cetro y dispuesto a hacer justicia a todos aquellos que no creyeron que Él era lo que decía que era y que Él había hecho lo que Él hizo. Y a todos los que escucharon y no quisieron obedecer, póngase de pie. El apóstol Pablo, escúcheme bien, él no aprendió como un credo el poder de la cruz. Él experimentó el poder de la cruz. La salvación usted la experimenta en su vida. El poder de la cruz usted la experimenta en su vida. Usted sabe cómo usted experimenta el poder de la cruz. Cuando ya usted se está viendo ya muerto a los deseos de su carne y de sus pensamientos. Por eso el apóstol, aunque la gente decían de los discípulos que habían perdido la cordura, porque hablaban de la cruz. Yo les expliqué en el primer tema lo que era la cruz y de dónde surgió y para qué se usaba. Y por eso le decían que estaban locos, que eran una locura. El apóstol Pablo por eso decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y el evangelio es que la palabra de la cruz. Amén. Nosotros tenemos en nosotros el mensaje más poderoso que nadie pudiera tener en esta tierra. El mensaje, hermano querido, tú eres un portador de un mensaje que puedes cambiar la vida a otro hombre. ¿Entiendes? Que puedes cambiar la vida a otro hombre. Llevemos el mensaje.